Permiso, primeramente, para dar inicio a la exposición, mi almirante. Adelante. Permiso, mi almirante, buenas tardes. Soy el teniente navío superficie Oscar Ramos, miembro del grupo número 1, y voy a presentar el caso histórico entre Atenas y Esparta, analizando los elementos del poder naval de Atenas. Durante la presentación se abordarán directamente cada uno de los elementos del poder naval ateniense que participaron en la expedición de Siracusa, para posteriormente detallar las consecuencias que tuvo la campaña y arribar finalmente a las conclusiones. La fuerza naval ateniense estaba compuesta por 134 triremes, armados con un espolón bañado en cobre ubicado hacia proa por debajo de la línea de flotación. Tenían una eslora de entre 35 y 36 metros y su manga llegaba a los 5 metros. Esta relación de 10-1 entre eslora y manga, la ligereza de su casco y su bajo calado de 1 metro permitían que estas naves alcancen velocidades de hasta 7.7 nudos y que sean altamente maniobrables. Finalmente, los atenienses eran marinos profesionales con un alto nivel de instrucción, adiestramiento, moral y patriotismo. Los refuerzos enviados en el transcurso de la expedición estuvieron comandados por el general Demóstenes, quien contaba con 75 triremes, 5.000 hoplitas y provisiones en abundancia. En total, Atenas empleó 209 triremes durante la campaña. En cuanto a la posición, podemos mencionar que la gran distancia existente entre Atenas y Siracusa, aproximadamente 884 millas náuticas, obligó a Atenas a establecer varias bases navales para la consecución del objetivo político. El Pireo fue la base naval principal, desde donde zarpó la flota ateniense. Córcira fue empleada como punto de reaprovisionamiento y de rendezvous. Rhegium fue la posición aliada donde se ejecutó el consejo de guerra para el establecimiento de la estrategia a emplearse. La importancia de la base naval aliada de Catania radicaba en su ubicación dentro de la isla de Sicilia, lo que le permitió a Atenas atacar los objetivos naturales de la estrategia naval, materializados en la posición conquistada en Plenmirium, la fuerza enemiga asentada en Siracusa y el control de las líneas de comunicaciones marítimas. Plenmirium se constituyó en una posición estratégica al permitir que Atenas pudiera contar con un centro logístico, mantener el control de acceso al puerto principal y poseer un puesto de vigilancia desde donde monitorear al enemigo. Al perder esta posición estratégica, se debilitó considerablemente el poder naval de Atenas en el área de operaciones, pese a la victoria táctica alcanzada en la batalla naval contra los triremes de Siracusa que se desarrolló ese mismo día. Específicamente hablando en el nivel político, podemos afirmar que existió la voluntad estratégica de la Asamblea ateniense de participar en la campaña de Sicilia para apoyar a Segesta en su guerra contra Selinunte, por los siguientes motivos: la riqueza ofrecida, la contención de Siracusa y la obtención de una posición en Sicilia para una eventual conquista. Sin embargo, el objetivo político no fue claramente definido por la gran diversidad de opiniones dentro de la Asamblea, lo cual provocó que posteriormente los generales elegidos para conducir las operaciones militares tuvieran ideas completamente diferentes sobre cómo materializar este objetivo en Sicilia. Por otra parte, durante el desarrollo de la campaña, cuando se hicieron evidentes las grandes dificultades para alcanzar el objetivo propuesto, la Asamblea ateniense reforzó la expedición en lugar de ordenar su retorno, demostrando arrogancia en el manejo de la política internacional. Los tres generales elegidos para dirigir la expedición a Siracusa fueron Nicias, Alcibíades y Lámaco. El general Nicias representaba la postura contraria a la expedición. Su objetivo militar era el de ejecutar una campaña corta para asistir a su aliada Segesta en su disputa contra Selinunte, sin involucrarse en una guerra directa contra Siracusa. El general Alcibíades apoyaba la ejecución de la expedición. Su objetivo militar era rodear Sicilia para conseguir aliados y contribuciones de dinero o caballos para atacar Siracusa y Selinunte. En cuanto al general Lámaco, propuso atacar directamente a Siracusa una vez que se haya realizado el desembarco ateniense en Sicilia, aprovechando así el factor sorpresa. La decisión sobre el cual el plan a ejecutar, o lo que actualmente sería el diseño operacional de la campaña, se lo realizó cuando las tropas estaban por llegar a Sicilia, seleccionando el plan de Alcibíades, quien no participaría en las operaciones porque escapó y se pasó al bando contrario.
a fin de evitar su juzgamiento en Atenas. Nicias y Lámaco quedaron a cargo de la expedición, pero este último murió durante los combates. Finalmente, el general Demóstenes arribó con refuerzos al teatro de operaciones, en donde asumió el mando de la totalidad de las fuerzas atenienses. Las consecuencias de la desastrosa expedición a Sicilia por parte de las fuerzas atenienses fueron: primero, en total se perdieron aproximadamente 10.000 soldados, uno de cada 4 falleció, pero más grave aún fue la pérdida de 30.000 marineros expertos y la destrucción de un tercio de la flota ateniense. Aunque los triremes podían ser reemplazados, los 30.000 remeros experimentados perdidos en Sicilia eran insustituibles, lo que obligó a Atenas a depender de esclavos mal entrenados para formar la columna vertebral de su nueva flota. Segundo, cuando en Atenas se tuvo noticias de la suerte que corrieron sus tropas a manos de Esparta, los ciudadanos no creyeron la derrota. Sin embargo, cuando se hizo evidente la magnitud del desastre, hubo un pánico generalizado y la moral del pueblo se vio mermada, lo que provocó la desconfianza hacia sus líderes y facilitó el resquebrajamiento de la democracia, la cual, cuando Atenas fue conquistada, fue fácilmente reemplazada por la oligarquía espartana. Tercero, la fragilidad del imperio ateniense, así como las malas decisiones políticas y estratégicas que tomaron sus gobernantes, provocó un gran cambio en la política de muchos otros estados, algunos de los cuales se unieron a Esparta y otros se rebelaron en contra de Atenas. Cuarto, la pérdida de sus aliados contribuyó a que Atenas dejara de recibir contribuciones económicas, lo que al final propiciaría su declive. En esencia, la derrota de la expedición ciliciana fue el principio del fin de Atenas. En esta lámina se han querido ejemplificar algunos de los conceptos aprendidos en clases sobre los pensadores estratégicos y que se pueden aplicar al presente caso. En primer lugar, podemos señalar que la pérdida de la fuerza naval expedicionaria afectó seriamente al poder naval ateniense, lo que debilitó el ciclo virtuoso mencionado por el profesor Till. La incapacidad ateniense para defender sus líneas de comunicaciones marítimas se constituiría en la causa directa de la posterior debacle de su imperio comercial. Por otra parte, la decisión ateniense de reforzar la expedición en lugar de abortarla cuando se evidenció la dificultad de tomar Siracusa se encasilla en uno de los errores del prestigio al que se refirió el profesor Ken Booth. Finalmente, se evidenció la preponderancia del elemento posición geográfica por sobre la fuerza, lo que fue argumentado por el almirante Guañer. Las conclusiones de la presentación son las siguientes. Primero, la falta de claridad en el objetivo político dispuesto por la Asamblea ateniense, sumada a la diferencia en los criterios de los comandantes de la fuerza expedicionaria, impidió planificar adecuadamente la misión, al emplear fuerzas inapropiadas para lograr el estado final deseado y con una mala apreciación de las capacidades de las fuerzas enemigas. Segundo, la pérdida de Plemirium durante el transcurso de la campaña privó a los atenienses de una posición estratégica avanzada, lo que dificultó la vigilancia de la fuerza enemiga, el control de acceso a la bahía y la obtención de una base logística cercana. Tercero, el empleo de las fuerzas navales dentro de las aguas confinadas de la bahía de Siracusa arrebató la superioridad táctica que poseía Atenas en el combate naval, provocando la destrucción de sus fuerzas navales enviadas a la expedición, con lo cual se imposibilitó la retirada de las tropas hacia su patria, una vez que se evidenció la imposibilidad de éxito de la misión. Y finalmente la cuarta, el aniquilamiento de la fuerza expedicionaria ateniense en Sicilia provocó el debilitamiento del poder militar y especialmente naval de Atenas, marcando el inicio de su derrota en la guerra del Peloponeso, al limitar su capacidad para controlar las líneas de comunicaciones marítimas que abastecían su imperio comercial. Esta ha sido toda la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.